Em, Buenas tardes, ¿me pueden confirmar si se escucha, por favor? ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? Bueno, si no me están confirmando es porque no me escuchan. Según yo, esto está funcionando. Sí, se escucha. Muchas gracias a Adriana del Carmen. Ya, ahí sí. Un saludo a Alejandra Navarrete. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este es el capítulo número 165. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo a la señora Janine también. Bueno, hoy día me van a perdonar, estoy un poquito resfriado, así que, bueno, no un poquito, en realidad bastante. Un saludo a Linda Natalie, un saludo a la señora Janine, un saludo para su hijo. Así que en algún momento voy a necesitar limpiarme la nariz porque estoy un poco obstruido, pero son las cosas que pasan cuando tenemos 36 grados de calor y a veces hay que ocupar el aire acondicionado, entonces entre el aire acondicionado y el calor, imposible no resfriarse un poquito. Un saludo a Marcela. Así que eso. Bueno, hoy día vamos a hablar. Bueno, partamos por lo de la ley de autismo. Esta semana no hubo sesión. eh, pero no hubo sesión no porque los senadores no quisieran legislar. Tocó lo que se llama semana distrital. Eso significa que las senadoras y senadores y diputados tienen que ir a sus territorios a compartir con la comunidad, etcétera, etcétera. Se supone a retroalimentarse de la gente que los eligió. Así que, bueno, eso es normal, eso ocurre en todos los países. Por ende, la próxima semana, el lunes, debería haber sesión, ¿ya? Y de ahí nos toca la semana esta de la festividad católica de la Navidad. Por ende, ese lunes, no sé si también se van a ir a distrito antes, no lo sé. Pero yo creo que este mes lo más probable es que solo tengamos una sesión más. Veo muy difícil que haya otra sesión. Bueno, eso con respecto a la ley de autismo. Pero hoy día vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con el autismo y que tienen que ver con la discapacidad en general. Vamos a hablar del tema de las terapias que se ofrecen a destajo con respecto al autismo y que muchas de ellas ofrecen, no sé si decir la palabra conversión, sanación, etcétera. Pero es un tema del que hay que tratar de poner atención porque dentro del proyecto de ley, muchas agrupaciones, bueno, no muchas, algunas agrupaciones, algunas fundaciones, solicitaron que el Estado les pague a ellos las terapias que ellos en este momento están haciendo. Hay mucha oferta con respecto a servicios terapéuticos para las personas con trastorno del espectro autista. El tema es qué entendemos por terapia. Porque, por ejemplo, existe una cosa que se llama la equinoterapia y la caninoterapia. La equinoterapia es llevar a niñas y niños y adolescentes a interactuar con un caballo que está entrenado, supuestamente para trabajar lo sensorial, etc. ¿Hay niñas y niños que les sirve? Sí, por supuesto. Pero el problema es que a la mayoría de las personas con TEA no les agrada la interacción con un animal tan grande como es el caballo. Si la persona con TEA, por ejemplo, es una persona con TEA nivel 2 o 3, lo más seguro es que puede entrar en una crisis con el caballo, y creo que no es necesario explicar lo que podría pasar si una persona con TEA nivel 2 o 3 entra en una crisis estando arriba de un caballo. Ya subirlo a un caballo va a ser algo súper complejo. No estoy diciendo que no debería haber equinoterapia. Sí, por supuesto, los caballos también se estresan y se estresan bastante. Son animales nobles, pero que tienen excesiva sensibilidad auditiva y excesiva sensibilidad a las vibraciones. Esto lo hago a colación de una publicación que hizo el alcalde Jadwe, de quien yo tengo una alta estima. Yo quería que fuera presidente, pero bueno. La cosa es que el alcalde Jadwe firmó un convenio con una institución que vende el servicio de equinoterapia. Y lo primero que hicieron, para variar, fue decir, esto es un paso para las terapias para las personas con TEA, porque ahora por cualquier cosa
sacan el trastorno del espectro autista. Y obviamente yo le escribí al alcalde diciéndole que no es cierto que la equinoterapia realmente sea efectiva. Yo no conozco a nadie en los... Me sale que se reanudó el directo. ¿Me pueden confirmar si es que me están escuchando? Mientras que ustedes me confirman... No, no es usted. Me salió una imagen de que se reanudó el directo. Esperen un poquito. Voy a hacer más para atrás. Se pegó, pero ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, ahora me van a dar un segundo de tiempo porque estoy resfriado. Esto es poco elegante, pero no hay otra cosa. Es lo que hay. Ya, si se les pegó, por favor, salgan y entren de nuevo, por favor. No sé, pasó algo con el internet mío quizás. No he podido cambiar mi teléfono, lo tengo, pero no podía hacer el traspaso de un celular a otro. Ya, entonces les decía que no conozco a nadie que hubiese asistido a equinoterapia y que por asistir dejara de tener insomnio o dejara de tener crisis. ¿Ya? Eso no va a pasar. Entonces cuando alguien dice, vamos a dar terapias a una persona con TEA a través de la equinoterapia, es como que yo le estoy diciendo que su proceso terapéutico pasa por la equinoterapia y eso no es cierto. Nadie que vaya a equinoterapia va a mejorar su calidad de vida al punto, por ejemplo, de dejar de tener... ¿Ahora está sin imagen? Pucha, no sé. No sé qué pasa. Pero si entran y salen de nuevo, los demás me escuchan, me ven. Ah, ya, a lo mejor lo que pasó, Marce, es que como a mí se me pegó, tendrías que entrar y salir, por favor. Bueno, y lo mismo pasa con otro tipo de terapias, la caninoterapia. ¿Hay niños TEA que hubiesen dejado de tener insomnio por asistir a equinoterapia? No. De hecho, mi hijo mayor, o sea, mi hijo Daniel, nosotros teníamos un perrito y lamentablemente falleció. Y él nunca le tuvo miedo a los perros. De hecho, teníamos un problema con eso porque, perdón, por el hecho de no tener miedo a los perros, ni a ningún perro, se acercaba a veces a perros peligrosos. Bueno, al colegio llegaron con la cosa esta de la caninoterapia. Ya habíamos pasado por el asunto de la equinoterapia, pero yo les dije, no, al Daniel no lo suban porque eso va a ser un problema. Bueno, lo llevaron a caninoterapia y el Daniel, desde ese momento hasta el día de hoy, si ve un perro, entra en colapso. Entonces, no podemos aceptar que todo lo que nos digan que es terapéutico realmente lo sea. Porque además, si la persona que va a hacer la interacción no es un pedagogo, no es un educador o educadora diferencial, no es psicólogo, no es psiquiatra, su visión de lo que está haciendo da por hecho que la persona que va a recibir la terapia, por ejemplo, no tiene un trastorno. En el caso del trastorno del espectro autista, la inestabilidad de estar arriba de un caballo lo puede llevar a un colapso. Yo sí conozco niños con trastorno del espectro autista, compañeros de mi hijo Daniel, que cuando hicieron equinoterapia, yo lo vi en una foto acostado totalmente echado hacia atrás y entregado en el caballo. Pero era uno de 8. ¿Ese niño dejó de tener crisis? No. ¿Dejó de tener problemas no sé, de que pudo empezar a hablar? Tampoco. Sí, como dice la señora Janine, muchas veces caemos en la desesperación de querer ayudar a nuestros hijos y lo que nos dicen. Sí, efectivamente. Pero es que ahí está el tema de la responsabilidad de la autoridad. ¿A qué me refiero? Si yo soy, y esto lo digo, no sé qué pasa con esta cosa, en un segundo. Y esto lo digo sabiendo que yo soy, no sé si esta cuestión se me va a caer o qué, pero bueno. Pongo el ejemplo del caso del alcalde Jadwe. Él promocionó, yo creo que con buena fe, esta cosa de la equinoterapia. Súper contento por este convenio que firmó y muchas fotos, todas esas cosas. Pero le informaron al alcalde que esto no es una terapia que, por ejemplo, solucione problemas en el trastorno del espectro autista. Porque yo puedo llevar a mi hijo como una actividad recreativa.
Pero yo no puedo decirle a los padres que esto es una terapia. Porque si no va a corregir, solucionar, mejorar la calidad de vida de la persona, no es terapia, es una actividad. Y no es barata. Lo mismo en el caso de la caninoterapia. No es una terapia. Es una actividad. ¿La podríamos llamar terapéutica? Yo creo que no. Técnicamente no tiene cómo ser una terapia. Entonces, a lo que voy es que hoy día hay una excesiva oferta de muchas cosas que se supone que son para el trastorno del espectro autista, pero que parten de la base que la persona no debe tener severidad. Entonces, si la terapia necesita que la persona no tenga severidad en su trastorno, entonces quiere decir que la terapia no está hecha para el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, en el caso del método ABA. El método ABA ha sido estudiado y criticado. Es un método que se llama cognitivo-conductual, que pretende modificar las conductas de las personas a través de estrategias de rigidez y de mecanización de movimiento, de formas, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien que haya dejado de tener crisis? No. De hecho, como se los comenté hace harto tiempo atrás, en Canadá se prohibió la terapia ABA precisamente por generar estrés postraumático. Porque se les grita mucho a los niños y en algunos casos han pillado eventos de violencia física a los niños. Es un método que yo creo que para una persona con trastorno del espectro autista nivel 1 con poca severidad podría ayudar. Pero no es lo mismo decir, mira, esto podría ser un aporte para una persona con TEA nivel 1 con poca severidad, no es lo mismo que decir que esto es una actividad terapéutica y que te lo vendan como una actividad terapéutica. Entonces, ahí es donde está el tema de la responsabilidad de la autoridad de decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, hay un catastro en Chile de las actividades que se venden como terapéuticas, pero que en estricto rigor no lo son. Espera un poquito que esta cuestión, no sé qué pasa. No sé si está muy pesado el celular o qué, pero como que se me está yendo. En cualquier momento esta cuestión termina en el suelo, pero en fin. Ah, se me despegó. Con el calor se me despegó, que lo arreglé porque se me cayó. Y se me despegó. Voy a tener que volver a pegarlo, pero después del directo. Bueno, esperamos que se caiga. Ya, entonces, la cosa es que no todas las actividades que se venden como terapéuticas realmente lo son. Entonces, ahí es donde está la responsabilidad de la autoridad y ahí donde también hay un llamado de atención al Ministerio de Salud de poder pronunciarse y que diga claramente que hay actividades que se venden como terapéuticas pero no lo son. Por ejemplo, la equinoterapia no es una terapia que solucione algo dentro del trastorno del espectro autista. Un saludo a Esther Donoso. ¿Lo llevaste a qué tipo de terapia, Esther? Pero vamos a jugar con la física, esperando que esta cosa se baje un poco. Ah, no, ¿lo trajiste al ABA de Maipú? Porque es un fiasco esa cuestión. ¿Al ABA de Maipú o de otro lado? No, espera que nos escuche para poder responder. Sí, bueno, nosotros también llevamos a Daniel a esa. Porque lo vendían como un gran proceso, que era súper bueno, bla, bla, bla. Bueno, uno parte con una o dos actividades a la semana. Entonces después te dicen que no alcanza con eso, que se necesitan más intervenciones. Después con el tiempo empezamos a averiguar que no todas las personas que estaban ahí ni siquiera habían estudiado educación. No habían educadores diferenciales. La única persona que tenía un título académico era la directora, que había recién egresado de psicología. Entonces, lo que la persona tenía sí era la certificación de haber hecho el curso en el extranjero de la terapia ABA. Y lo vendía como un gran método. Entonces, a personas que ella conocía las entrenaba en el método ABA.
Pero nosotros nunca entendimos por qué Daniel salía con el rostro tan rojo. Y claro, era que el Daniel lo torturaban agarrándole la cara y obligándolo a mirar a los ojos. Eso no es terapéutico, eso es tortura. En cualquier parte del mundo se considera tortura. De hecho, Daniel, muchas crisis que tuvo, no las tuvo antes de ir a ABA. Y empezaron después de asistir a ABA. Bueno, finalmente lo retiramos porque una persona que había trabajado ahí nos contó la verdad, nos dijo lo que realmente estaba pasando y nos contó lo que le hacían a Daniel. Y ahí nosotros lo retiramos. Entonces, no estoy diciendo esto con el ánimo de que no vayan a ABA, de que no vayan a quinoterapia, de que no vayan a caninoterapia, etc. A lo que voy es que no todo lo que dicen que es terapéutico realmente lo es, pero que la responsabilidad de esa información debiera recaer en el Ministerio de Salud, que ellos deberían hacer un catastro para que la ciudadanía esté informada de qué cosa realmente es terapéutico y qué cosa no lo es. Porque si las personas están informadas de que la quinoterapia no es terapia, sino que es una actividad recreativa para una persona con trastornos sensoriales, no es lo mismo porque la persona dice, bueno, tengo poco dinero para terapias. ¿Voy a tomar una actividad recreativa o voy a tomar una terapia? Yo creo que las personas, lo más probable, dentro de sus pocos recursos, van a elegir una terapia. Lo mismo pasa en el caso de la caninoterapia. Si las personas son informadas que no es terapéutico, sino que es una actividad que puede ser súper entretenida para muchas personas TEA, empezar a relacionarse con un animal, etcétera, etcétera. Pero eso no va a cambiar la conducta, no va a cambiar las crisis, ni va a mejorar la forma en que su cerebro se adapta a la realidad. Entonces, ahora sí que la cuestión ya jodió. Entonces, yo creo que llegó el momento de comprar un aro de luz o... Yo creo que por el calor la silicona se me echó a perder. Me resisto a comprar otro. Pero en fin, yo creo que llegó el momento en que el Ministerio de Salud tiene que pronunciarse y tiene que dar una señal clara de qué es terapéutico y qué no lo es para que las personas puedan decidir. Recordemos que en el proyecto de ley de autismo no está contemplado terapias. ¿Ya? Seguramente van a haber paquetes de atención, pero no terapias. Porque no hay recursos para que todas las personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo, vayan a terapeuta ocupacional. De hecho, las personas que asisten a terapia ocupacional, generalmente una de las cosas que más se quejan con el tiempo es de que sus hijos finalmente no cambiaron la conducta que se supone que iban a cambiar. No cambió, por ejemplo, la alteración sensorial. Entonces los padres gastan y gastan y gastan y ven que no hay una repercusión, porque en el fondo también no hay un plan de trabajo para las personas con trastorno del espectro autista. Hay planes de trabajo que están hechos prácticamente para personas que están en el borde entre el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Saludos desde el calabozo de la comisaría. ¿Qué le pasó, amigo? Entonces, eso es algo que hay que ver, cómo tratar de que el Ministerio de Salud se pronuncie, explique e informe a la comunidad, e informe a las madres y padres, y también a los psiquiatras y a los neurólogos, para que no recomienden cosas como terapias cuando no lo son. No sé si quieren preguntar algo, porque ahora voy a tener que estar con una mano sujetando esta cuestión. Por ejemplo, muchas personas se les vende la quinoterapia con la promesa de que se van a regular sensorialmente y por ende, por ejemplo, no van a tener problemas sensoriales. Pasa el tiempo y eso no ocurre. Entonces después los padres preguntan ¿por qué no ocurrió? Y la típica respuesta que siempre generalmente se da es que el niño asistió a muy pocas terapias. Entonces, ¿qué hacen los padres? Se endeudan más y toman más terapias, más actividades. Y después, ¿qué pasa? No ocurre el cambio. Y el cambio no ocurre porque el trastorno del espectro autista no se trabaja así. A ver, ¿cómo? Porque sucede que muchas veces las personas alistas, no sé a quién te refieres con alistas. Bueno, el concepto de neurodiversidad, neurodivergencia y el negar que el autismo es un trastorno es una forma de normalizar el trastorno. Por ende, no asumir que el autismo es un trastorno que forma parte de la salud mental y que como tal tiene que ser abordado.
Ahora, lo que está de fondo es que en este momento no existe un programa de trabajo que, por ejemplo, a una persona con trastorno del espectro autista le permita poder bajar la incidencia de crisis. Y eso es lo que los padres buscan, porque en el fondo que una persona se mutile, se golpee la cabeza, finalmente en algún momento eso va a producir o un TEC cerrado, una fractura craneal, una fractura de la mandíbula o del hueso mandibular superior o inferior, o en algunos casos que ha pasado, que hay niños que se han quebrado los dedos. Entonces, ¿cómo eso? Es que no sé a qué te refieres con alistas, porque que yo recuerde en ninguna bibliografía se define qué es alistas. No, no planteo no planteo un tema frente a los riesgos, porque los riesgos la persona con TEA los va a tener siempre. Lo que planteo es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista. Lo que pasa, Luminosa, es que la gente ve el trastorno del espectro autista como algo que nunca les va a tocar. ¿Ya? Y en realidad, incluso la literatura hasta hace 10 años atrás miraba el autismo de una manera que era prácticamente una actitud de la persona, no un trastorno. No, el autismo sí tiene consenso, y eso está súper estudiado. El autismo es un trastorno de la salud mental. Lo que pasa es que por este mismo tema de que los padres se resisten a aceptar que su hijo o su hija tiene un trastorno, de parte de grupos de personas que se dicen autistas y no lo son, porque tienen TDAH, finalmente la ciencia no puede entregar más información porque se encuentra con una pared que se resiste a aceptar conceptos y visiones. Por ejemplo, la incidencia del suicidio en el trastorno del espectro autista, tanto en la persona que tiene el trastorno como en la familia que tiene un hijo o una hija con trastorno del espectro autista, eso sí está súper estudiado, que es 4 veces más alta que en el resto de la población. Entonces, ustedes ven campañas publicitarias, a diferencia, por ejemplo, del SIDA, que informen que las personas con TEA son... Ay, otra vez pasó lo mismo del... De nuevo me salió un mensaje que dice que se reanudó el live. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Ya. Tendrían que entrar y salir de nuevo, por favor. Me salió de nuevo ese cartelito. No sé qué está pasando hoy día. No sé si por el calor o qué, pero... Tendrían que entrar y salir, por favor. Sí, volví. Bueno, como dice Marcela, efectivamente lo que falta es una fiscalización. Porque hoy día cualquier persona puede decir que tiene terapias. Cualquier persona, por ejemplo, puede decir que es autista y no pasa nada. No pasa nada. No... Hay personas que venden que son autistas y que piden políticas públicas en función del autismo cuando no son autistas. Lo que pasa es que en este momento sí hay un consenso de que, y está explicitado y está puesto por escrito, hace 5 años atrás existía la idea de que las personas con TEA1 no necesitan apoyo, no necesitan intervención y no necesitan prácticamente nada porque se supone que son prácticamente una bala intelectualmente. Bueno, ¿qué es lo que hizo el DSM-5 en marzo del 2022? Decir que sí necesitan apoyo y que es fundamental para el desarrollo de las personas con trastorno del espectro autista. Eso te demuestra que sí hay un avance, sí hay un entender que la praxis, o sea, lo que ocurre en la vida diaria, ha demostrado que las personas con TEA nivel 1 tienen crisis. Las personas con TEA nivel 1 se suicidan. Las personas con TEA nivel 1 viven discriminación. Las personas con TEA nivel 1 sí tienen alteración de sus procesos de aprendizaje. Entonces, está cambiando la visión de un autismo idílico, muy de televisión, muy de ser súper inteligente, a un autismo más real, que es el autismo que se vive en la calle. Ese autismo que a los padres le echan el niño del colegio porque no se puede concentrar.
y que no le funcionan los medicamentos que sí le funcionan a las personas que tienen TDAH. Entonces, a eso es lo que voy. Que sí hay consenso, pero también hay un resquemor de informar mucho porque hay una pared. O sea, nosotros como autismo severo vivimos una pared casi todo el año. Todo el año. Que no, que ustedes son muy catastrofistas, que ustedes siempre dicen las cosas como si el autismo fuera muy grave, que no existe el autismo severo, lo escuchamos nosotros en nuestra cara. O sea, existe esa reticencia. De hecho, hasta ¿cuándo fue? No sé si fue en octubre o en septiembre, cuando fue la sesión en la sala, que se discutió si el autismo era un trastorno o no. Cuando la ministra de Salud, a petición del senador Gaona, reconoció que el autismo sí es un trastorno, y es un trastorno de la salud mental, la senadora Proboste insistió que no. De hecho, claramente a la senadora Proboste, porque se ven las imágenes, llega una persona por atrás, le muestra una imagen de un celular y la senadora dice, me están informando las comunidades que dicen que el Ministerio de Salud no está actualizado. ¿Y qué hizo la ministra de Salud? Le dijo, estamos actualizados, esta es la información oficial. Entonces, hay una resistencia a no ver que esto es algo serio, que el autismo no se pasa y que estamos abordando el autismo, y ahí es donde está el grave error. El autismo se trata, se terapeuta, o sea, se hace trabajo terapéutico en función de su diagnóstico. Y ese es el error. Porque si yo parto de la base que una persona con trastorno del espectro autista tiene una alta probabilidad de tener bipolaridad, entonces yo me voy a enfocar como terapeuta en trabajar con una persona que tiene una alta probabilidad de tener eventos bipolares o eventos depresivos. Entonces, cambia la forma de abordar, persigo otras cosas. Y ni hablar del trastorno del espectro autista nivel 2 y 3. Las terapias que se venden no son para nuestros hijos, son para autistas que no tienen severidad. De hecho, los grandes estudios que hay con respecto y los estudios de crítica con respecto al método ABA es que precisamente el método ABA niega la existencia del autismo severo. Bueno, lo que les estoy mencionando es de un documento crítico publicado y criticado por pares a nivel de psicología y psiquiatría, y de hecho yo lo defendí en una exposición que tuve que hacer para una universidad de México hoy día. ¿Hoy día es martes? Sí, hoy día es martes. Entonces sí, es así. Existe crítica con respecto a métodos terapéuticos. Y así como también existe críticas a la visión que había y en la cual se gastó más de 5 o 7 años creyendo que el autismo era genético. Y se demostró que el autismo no es genético. Lo decía el mismo artículo de la publicación, si eso es lo más gracioso. Que en la página 4 del mismo artículo decía en el renglón derecho, segunda estrofa, dice, aun cuando no existe evidencia que demuestre una correlación directa y formal entre alguna alteración genética y el autismo, puesto que la evidencia ha demostrado que no hay correlación. Entonces, ¿el autismo es genético? No, el autismo no es genético. Y tratar de abordarlo como algo genético no llevó a nada. Entonces, hoy día se buscan otras formas de intervención. Nosotros, desde Autismo Severo, estamos planteando como hipótesis que el autismo es la interconexión con otros trastornos. De hecho, en otros países ya se habla de los trastornos y no de el trastorno, los trastornos del espectro autista. Sí, yo sé que todavía hay neurólogos que parece que no leyeron el artículo completo, donde se afirma que no. De hecho, hace 10 años atrás se seguía creyendo que el autismo era producido por una fractura en el lóbulo derecho, que había una fractura y entonces el cerebro se inflamaba. Bueno, después se demostró que la fractura nunca existió la inflamación del cerebro. Bueno, tuvieron que demostrarlo a través de imágenes y se descubrió que cuando se planteó la hipótesis, las imágenes estaban adulteradas. Es que se dé entre primos tendría que ser una correlación, que todos los primos tendrían que tener trastorno del espectro autista. De hecho, si una familia tuviera una tendencia genética a tener hijos con trastorno del espectro autista, por ejemplo, yo conozco familias donde el mayor no es autista, el del medio sí y el último no.
y los padres no tienen trastorno del espectro autista, los abuelos tampoco tienen trastorno del espectro autista, ni ninguna otra alteración de los procesos de salud mental. Un saludo a Jessie. Sí, y miles de cosas echándole la culpa a la mamá, que si la mamá se puso depresiva, había una incidencia. De hecho, hubo un artículo que hablaba de eso, que si la mujer tenía depresión durante el embarazo, había una alta probabilidad de tener un hijo con trastorno del espectro autista. Bueno, ¿qué pasó? Se comparó a mujeres que tenían depresión en el embarazo y no tuvieron hijos con trastorno del espectro autista. A mujeres que tuvieron problemas de... ¿cómo se llama cuando les... cuando hay un problema del embarazo, ya como que se les sube el azúcar. Tiene un nombre técnico, se me olvidó ahora. Pero bueno, es un problema muy común y resulta que no, sus hijos no tuvieron trastorno del espectro autista. Es que no hay un gen. Lo que pasa es que ese es el tema. Cuando se planteó la hipótesis de que el autismo podía ser genético, y lo dice en la publicación, no dice que se descubrió que el autismo era genético, sino que lo que se trató de hacer fue una comparación entre la factores genéticos encontrados en personas con esquizofrenia, ojo con eso, entonces se deducía que al tener características similares en el trastorno, se entendía que las personas con trastorno del espectro autista deberían tener las mismas alteraciones y eso podría explicar, por ejemplo, el no tener lenguaje verbal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué se hizo? Se estudió el gen, no se encontró en las personas con TEA y no pasó nada, porque el autismo no es genético. Bueno, un saludo a Jacqueline Mora. Efectivamente una persona con TEA puede tener, por ejemplo, también alergia alimentaria, pero no es que la alergia alimentaria sea propia del autismo. No, Diego, está demostrado de que el autismo no es genético, porque no hay una correlación, lo dicen las mismas publicaciones científicas. Es que cuando se ha hecho estudios a los padres y a los niños o niñas con trastorno del espectro autista, no se encontró ninguna alteración genética. Ese es el tema. Entonces, la afirmación, ¿el autismo es genético? No, el autismo no es genético. Sí, se puede subir, pero tengo un problema que estoy con una mano sujetando esta cuestión que se me quebró. Suba nomás, mande la solicitud. Ni tampoco es congénito, porque requeriría que los padres tengan trastorno del espectro autista. Hay muchas personas que dicen, yo me di cuenta que soy autista porque evaluaron a mi hijo. Es que, insisto, no hay los estudios de ciertos genes que aparecen en ciertas patologías, cuando se buscaron a las personas con TEA no se encontraron. Y cuando se han hecho estudios genéticos para ver buscar esas alteraciones, no se pudieron encontrar en las personas con TEA. Señor actor porno, lo lamento, pero acá estamos para hablar de autismo y esas cosas, entonces me va a perdonar, pero lo voy a tener que bloquear. Ya. O sea, como dices tú, Cristina, efectivamente el autismo para las personas que viven en regiones es altamente complejo por la falta de profesionales. Eso sí fue una cosa buena que se logró con el cambio de ministra de Salud, que la ministra que entró reconoció que no existe una oferta programática. O sea, se reconoció y desde reconocer que no hay una oferta para ofrecer a las personas con TEA, se puede construir. Porque cuando tú dices que sí hay una oferta programática, entonces tú partes de la base que en realidad no se necesita nada. En cambio, al reconocer que no hay oferta programática, se puede empezar a construir. Desde la no existencia se puede empezar a hacer algo para tener existencia de profesionales en regiones, objetivos terapéuticos, si ese es el tema. No hay objetivos terapéuticos. También tenemos que pensar que estamos luchando contra una visión que cree que si a la persona con TEA tú le haces mucha intervención entre los 4 o 5 años, como que el autismo no va a seguir existiendo en su vida, y eso es un error. Tú puedes llevar a una persona con TEA miles de terapias y eso no va a quitar que siga teniendo crisis, eventos disruptivos, depresión, bipolaridad, eventos psicóticos, etcétera, etcétera.
No es que se confunda, Marta. El X frágil es una alteración genética, cromosómica, específicamente cromosómica, que generalmente en los varones que se da, porque se da en los varones, lleva a conductas muy similares al trastorno del espectro autista. Entonces hoy día se asume que una persona con X frágil forma parte del trastorno del espectro autista, a la vez que una mujer con síndrome de Turner se asume que también pertenece al trastorno del espectro autista nivel 1, porque la alteración cromosómica produce los mismos efectos que el trastorno del espectro autista. O sea, el autismo, a ver, es que la idea de que sea genético es que es heredable, y eso no es así. Que el autismo, es que tampoco el autismo está en los genes, ese es el tema. No hay un gen que produce el trastorno del espectro autista, porque tendría que tener un gen para tener bipolaridad, un gen para tener esquizofrenia, un gen para tener psicosis, un gen para tener problemas sensoriales, etc. Hoy día el planteamiento terapéutico que hay, que se va a plantear oficialmente, va por otro lado. Va en el fondo a enfocarnos de que el autismo hay que abordarlo de otra manera, no como lo estamos haciendo hasta ahora y que claramente no ha dado resultados, porque tenemos una altísima población llena de eventos de crisis, donde hay psiquiatras que no saben qué medicar, donde hay neurólogos que se resisten a, por ejemplo, pueden ver que el niño se revienta la mandíbula y no tienen la capacidad de reaccionar, porque no saben cómo abordar esa situación. Bueno, eso hay que solucionarlo, porque no podemos aceptar que una persona se destruya la mandíbula. Porque dime después, ¿cómo solucionas la vida de una persona que se fractura la mandíbula? No va a poder comer. Imagínate la percepción de dolor de una persona al tener la mandíbula quebrada. Y sobre todo una persona con TEA, que puede multiplicar por 1000 la percepción del dolor, así como puede disminuir por 1000 la percepción del dolor. Por eso el autismo no es genético, porque si fuera genético podríamos alterar los genes y hacer que la persona no tuviera TEA. Pero son tantas las variables que ocurren en el autismo, y por eso el autismo no es psicológico, el autismo es biológico, que lo que hay que hacer ahora es un abordaje diferente. Pero mientras eso no pueda estar patentado oficialmente, lo que hay que hacer es incentivar al ministerio que partamos por una cosa súper básica. Decir que hay actividades que se promueven que no son terapéuticas. Son actividades recreativas, pero no las vendan a los padres como actividades terapéuticas, porque así también los padres deciden, dentro de sus recursos, en qué pueden gastar y en qué no. ¿No? Y como dice Cristina Paola, tienen que ser terapias no solo decentes, tienen que tener un objetivo. Porque hoy día también se hacen terapias que no tienen objetivos. Están, por ejemplo, vamos al fonoaudiólogo, pero ¿cuál es el objetivo de ir al fonoaudiólogo? Cuando toda la evidencia dice que antes de ir al fonoaudiólogo, la persona tiene que ir a un educador diferencial, porque si no el trabajo del fonoaudiólogo se difumina, se va perdiendo. En cambio, si se trabaja primero con un educador diferencial, lo que se gana en fonoaudiología, en el caso de las personas que tienen que recuperar el lenguaje verbal, es mucho mejor, es mucho más eficiente, las personas se pueden comunicar mucho mejor. Y en el caso de las personas con TEA nivel 2 y 3, su posibilidad de poder entender el mundo, entender cualquier forma de expresión es mucho mejor. De una persona que solo fue al fonoaudiólogo y después, frente al fracaso de no poder hacer que tenga lenguaje verbal, la persona es abandonada. Porque hoy día lo que pasa es que las personas con TEA nivel 2 y TEA nivel 3, al no poder tener un lenguaje verbal sin alteración en el caso del 2 y en el caso nivel 3 no tener lenguaje verbal expresivo, lo que se hace es renunciar a trabajar con esas personas. ¿Y qué es lo que hoy día está haciendo Chile? Chile renuncia a poder ayudar, acompañar en forma terapéutica a las personas con TEA nivel 2 y nivel 3. Esa es la realidad. Ojo con esos exámenes que se mandan a Estados Unidos, porque ya han pillado muchos fraudes que le hacen creer a los hijos que tienen alteraciones que no tienen. Como dice Gala, efectivamente no tenemos
No tenemos los profesionales suficientes para atender a la población con trastorno del espectro autista. De hecho, a la población que no es parte del trastorno del espectro autista tampoco hay profesionales suficientes. La diferencia entre el TEA y el Asperger hoy día ninguna. Las personas que antiguamente se les decía que tenían Asperger hoy día forman parte del trastorno del espectro autista nivel 1. La línea investigativa es que el autismo no se produce por un gen, ni por 2 ni por 3. No te la voy a tirar porque obviamente es una tesis para publicar y no la voy a regalar. Pero no va por ahí. No es un gen, porque claramente esa hipótesis fracasó. No se pudo demostrar que las personas con TEA tienen ese gen alterado. No lo tienen. Y eso es el gran problema del autismo. Porque si hubiera un gen en específico, por ejemplo, ciertos medicamentos que se usan en otros trastornos funcionarían perfectamente. Pero en el caso del trastorno del espectro autista no funciona. No funciona. Pueden tener las crisis que no deberían tener, las tienen igual. De hecho, esa hipótesis de que el autismo, la discapacidad empieza por la interacción con el mundo es absurda. Porque la discapacidad la produce el trastorno, no el entorno. O sea, las personas pueden tener crisis sin salir de su metro cuadrado, la tienen igual. Cuando un niño con trastorno al espectro autista no puede dormir, es porque sus glándulas, no producen melatonina. Y en vez de producir el proceso para empezar a descansar y dormir, muchas veces se produce adrenalina y la persona queda súper activada. Se aumentan los niveles de cortisol. Entonces, claramente, el tema no va por la disfunción genética, va por otro aspecto. Sí, se habla de disrupción, se habla de crisis. Lo de conductas comunicativas desafiantes es un absurdo. Técnicamente es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque la persona con TEA cuando tiene una crisis no está buscando desafiar a nadie, está buscando autorregularse. Mira, por ejemplo, Jacqueline dice que sus 3 hijos tienen TEA, a los 3 le hicieron los exámenes y todos salieron normal. En Chile sí hay laboratorio de genética, eso no es cierto. Yo a mis hijos, a mi hija que tiene síndrome de Turner, sus estudios se hicieron acá en Chile, en la Universidad de Chile. De hecho, hicimos para la comprobación de que tenía el problema de XY, perdón, y el par, y para después buscar si es que estaba suelta la I. No, tampoco es hereditario el trastorno del espectro autista, porque si fuera hereditario, entonces hay un problema que no se soluciona. ¿Por qué en familias que nunca han tenido un pariente con trastorno del espectro autista, por qué tienen hijos con trastorno del espectro autista? Entonces, a eso es lo que voy. Hubieron intentos de explicación. Ahora, hay una incidencia de, por ejemplo, familias que tienen 3 hijos y los 3 con TEA y con distintos cónyuges. Pero han hecho estudios genéticos y no hay nada. No hay ninguna alteración, no hay nada. ¿Por qué se produce el autismo? Bueno, hay una explicación que sería como la más racional y que no tiene que ver con genes, tiene que ver con ADN. Lo que pasa es que no haya consenso clínico. Lo que ocurre, un saludo a Connie. Lo que ocurre es que hay una, no sé cómo llamarlo bien, pero hay como una marea de resistencia a aceptar que el autismo es un trastorno. Imagina, estamos en el 2022 y estuvimos discutiendo en el Congreso Nacional si el autismo era o no era un trastorno, con todo lo que eso implica. Los medicamentos, cuando no son apropiados para la persona con TEA, efectivamente... Pues otra vez salió la cuestión del mensajito. De nuevo me salió el mensajito ese de que se reinició no sé qué cosa. Yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta acá porque ya me duele el brazo. Pero como les decía, hay la resistencia a aceptar que una persona con TEA, por ejemplo, podía tener bipolaridad
y por ende, por ejemplo, necesitar, ¿cómo se llama esta cuestión? Quetiapina, fue una batalla, pero que hoy día se acepta que las personas con TEA sí necesitan, cuando lo requieren, quetiapina. Pero el abordaje clínico hace 5 años atrás no pensaba que una persona con TEA podía requerir quetiapina. Lo que pasa es que el trastorno del espectro autista debe ser tratado por un psiquiatra. Para el diagnóstico inicial, un neurólogo está bien, pero después tiene que ser psiquiatra. Efectivamente, mira, como dice Alejandra, el trastorno del espectro autista tiene esa peculiaridad que puede alterar las percepciones. O sea, no es solo sensorial, puede alterar la percepción de, por ejemplo, el dolor, hacia arriba y hacia abajo. Por ende, pueden tener un accidente y no sentir nada, no darse cuenta incluso del accidente. Un saludo a Mapacha. Lo que pasa es que para que pueda desarrollarse, bueno, hay un problema también ahí, que es que no se puede hacer estudios biomédicos en personas con discapacidad. Ese es el problema. Entonces es un tema, no es llegar y hacer estudios. A veces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como hace este tipo del Cohen en Inglaterra, que él junta gente que ya está predeterminada. Por ejemplo, la otra vez publicó una cuestión que decía que la incidencia de la homosexualidad en el autismo era casi de un 89%. Claro, él llevó personas TEA nivel 1, que supuestamente eran autistas, les hizo una encuesta y claro, todas las personas que fueron, todas eran homosexuales. Pero lo curioso es que no había ninguna que no tuviera alteración del lenguaje. Ninguna. Ninguna tenía crisis. Ninguna ni siquiera estaba diagnosticada con el trastorno del espectro autista. Entonces, cuidado con eso también. Bueno, bienvenida a Marcia. De verdad que voy a tener que cortar. Estamos todos los martes y viernes, pero voy a tener que cortar porque de verdad ya se me está calambrando un brazo de tener esta cuestión sujetada porque se me cayó. Yo creo que por el calor se me echó a perder la silicona de esta cosa. Y me resisto a comprar otro aro de luz, porque lo más seguro que me lo voy a echar, son muy frágiles. No hay así como uno que sea de un material de calidad. Así que eso. Pero para poder llegar a cualquier cosa, lo primero que necesitamos es que el Ministerio de Salud informe de que hay cosas que se venden como terapias y que no lo son. Eso es un deber del Estado, informar. Después de informar eso, entonces la gente ya tendría más opciones para decir, esto sí, esto no. Yo tengo una hija que trabaja con niños TEA y dice que es cansador. ¿Qué le aconsejo? Pucha, lo único que le podría aconsejar es entender que la persona no se taima. La persona, cuando se pone agresiva, no es que se quiera poner agresiva. Y nada, tratar de entender que es una persona que tiene necesidad de apoyo. Ya, ahora sí que me voy a tener que ir porque de verdad se me está calentando la mano, hace un calor increíble. Creo que tenemos más de 32 grados y son las 9 de la noche. Eso, muchas gracias. Nos vemos el viernes para seguir hablando de autismo, pero seguir vivo todavía y haber solucionado esta cosa del arito de luz. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por poner atención, por preguntar también, por disentir, por no estar de acuerdo, eso también es importante. Y nos vemos el viernes para seguir hablando de autismo, pero como les dije al principio, esta semana no hubo sesión porque era semana distrital. Por ende, la próxima sesión donde se discutan artículos, recuerden que faltan todavía 14 artículos por discutir, va a ser el día lunes que viene si todo sale bien. Eso, que estén muy bien, que le vaya muy bien. Con respecto a este tema del calor, que obviamente las personas autistas también lo padecen con mucha severidad. Así que eso, que estén muy bien, cuídense. Chau, chau.